Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Hoy tendremos un nuevo programa revelador, mis queridos amigos. Lo sucedido en el Pleno del Consejo Nacional Electoral permite anticipar muchas irregularidades. No solo es la prohibición del uso del teléfono móvil. No es solo eso, mijines. No solo es el fraude electoral a través del no uso del teléfono móvil o la limitación de una libertad esencial y tan básica como llevar tu teléfono móvil y tomarte una selfie si quieres, hacerte un video si quieres, mandar un pack si quieres, ya. Lo que tú quieras en el contexto electoral. Es tu libertad, brother. A ti nadie te prohíbe eso. Pero este gobierno sí. Y la shiran de la democracia también. Si quieres escribirle a tu mamá, a tu papá, a tu primo, a tu mope, o cualquier persona que te dé la gana después de dar la raya al candidato de tu preferencia, es tu problema, loco. Tu problema. ¿Por qué te tienen que estar jodiendo? Chapas o milicos diciendo, no, pues el celular no puede entrar para patos 1, 2, 3, 4. O como dice la Policía Nacional. ¿Por qué? Tienen por qué joderte. ¿De acuerdo? Pero no solo el uso del teléfono celular, mis queridos amigos, es lo grave en este asunto. Hay algo más grave todavía de lo que el Consejo Nacional Electoral tiene conocimiento. Pongan atención y mucho cuidado. El fracaso del censo poblacional. Ustedes se preguntarán, ¿y esta vaina cómo afecta a mis intereses patrióticos como ciudadano? Pongan atención, que el asunto se pone medio técnico, pero alzando pelito, frotando el paico, vamos saliendo de este asunto. ¿De acuerdo? El padrón electoral se actualiza en función de los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Registro Civil. Por supuesto, el Registro Civil se alimenta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y con esas cifras, nosotros tenemos personas habilitadas para ejercer su derecho al voto. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien. Todo ok. Todo take it easy. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 26 de enero del 2024 la actualización del registro electoral con 13.654.291 electores. Este proceso se desarrolló con base en la información remitida por la Dirección General del Registro Civil. Y de casualidad, así quedó el registro electoral pasivo en cada una de las provincias. Póngalo en pantalla. ¿Quién es o cuántas son las personas que forman parte del registro electoral pasivo, mis queridos chochólogos? Esto es importantísimo. Son cerca de 713.045 personas que forman parte del registro electoral pasivo. Es importante que ustedes tengan el contexto general, ¿no? Tenemos 13.654.291 electores y de pasivo 713.045 personas pasivas. Es decir, que no tienen chance de sufragar porque se ausentaron en 3 o 4 oportunidades a las contiendas electorales que ha convocado este país. O a las contiendas democráticas, referéndums, consultas populares y todas esas vainas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo les digo que ese padrón electoral de 13.654.291 electores está más inflado que la presidenta del Movimiento Nacional ADN? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Y ahí la cosa se pone color de hormiga. En ese sentido, les quiero hablar de los resultados de un examen especial de la Contraloría General del Estado al censo poblacional del 2022, póngalo en pantalla, mi querido DJ que sinceramente les digo, ha pasado absolutamente desapercibido.
ante la opinión pública. Y lo que este examen especial ha presentado es absolutamente revelador, preocupante, alarmante y facilitador de fraudes electorales. ¿Por qué dices esas cosas, chochólogo? ¿Por qué dices esas cosas, Andrés? En este examen especial se alertan varias irregularidades que demuestran que crecimos poblacionalmente, pero forzando toda norma técnica, estadística y metodológica en el país. Es decir, forjaron un crecimiento, mijins, así como forjaron los chats, ya, del caso de la Liga Azul, así como han forjado tantas cosas, así como forjaron el seguimiento al Boscán, así como ha forjado tantas cosas la ley de impericia, igualito en esta vaina, igualito. Para ponerlo en criollo y que vayamos comprendiendo, el 8º Censo Nacional de Población, 7º de Vivienda y 1º de Comunidades, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2022 en todo el territorio nacional, en ese censo se habría falsificado el registro de hogares, etnias y familias para justificar los números. Así nomás. No lo digo yo por si acaso, lo dijo el propio informe de la Contraloría. Póngalo en pantalla porque incrementaron a más de 759,000 personas que no sabemos si existen o no existen, mijines. En la página 62 de dicho examen especial, la Contraloría General del Estado dice lo siguiente. Ponga atención, por favor, porque este asunto es muy delicado. Dice, miren ustedes lo que vamos leyendo por acá. En el manual de censistas debió prevalecer toda vez que ésta tuvo el carácter de declarativa por parte del informante de acuerdo a su cultura y costumbres. Se incrementa la población en 759,103 registros con la aplicación de procedimientos que no fueron definidos y aprobados previo al desarrollo del censo. Entre ellos, 70,036 registros correspondientes a 22,799 viviendas que fueron eliminadas en la conformación de la base de datos integrada por estar duplicados. En la fase de imputación se registran como viviendas ocupadas con personas ausentes sin que estos registros cumplan la condición para este propósito, toda vez que sí se identifican habitantes para estos casos durante la recolección de datos, por lo que posterior a la aplicación de las reglas de validación y ejecución. Es decir, se crearon 759,103 registros, es decir, 759,103 personas que aparecieron de la noche a la mañana en el censo. Y que no se sabe de dónde salieron porque no hay metodología. Mejor dicho, crean la metodología después de identificar a las 759,000 personas. Es que es terrible. Es increíble. Y esto lo dice la propia Contraloría General del Estado, brother, no lo digo yo. Es decir, para ponerlo en criollo, que aumentaron el número de personas por un lado y por el otro se reduce en cuanto a las etnias indígenas y afroecuatorianas. ¿Ya? Se reduce. De la noche a la mañana también, chao. Pero esta no es la única irregularidad que se halló al respecto, mis queridos chocholos. De hecho, nunca se hizo el censo. Todavía no sabemos cuántos yamingos mismos somos. Si somos 18 millones o si no somos 18 millones o capaz que seguimos siendo 17 millones. No se sabe, brother, porque no se cumplió con el procedimiento. Es más grave de lo que parece. La Contraloría dijo lo siguiente en su examen especial, página 19. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. El analista del proceso experimental del censo, el responsable nacional de empadronamiento y el asesor 4 o responsable nacional del proyecto del censo no controlaron absolutamente nada. Y el documento es bastante claro en ese sentido porque dice lo siguiente. Ponga atención y mucho cuidado. Los servidores antes citados, quienes elaboraron, revisaron y aprobaron los informes de pruebas referidos, no validaron
No verificaron la existencia de controles en el sistema que restrinjan el acceso y registro de información a personas no autorizadas desde el extranjero y que no forman parte del cuerpo diplomático. Tampoco identificaron las deficiencias respecto a la validación de la cédula del informante, a fin de exigir que exista un usuario a fin de exigir que este tipo de usuario registre su información conforme a las preguntas del formulario censal. No verificaron el cumplimiento del plan de consistencias, como la validación de caracteres especiales y tildes en el ingreso de información, ni garantizaron el registro correcto de las fechas de inicio y fin de la entrevista. Es decir, valieron harta paloma. No tenemos censo, loco. O sea, así de simple, no sabemos ni cuántos somos. Es decir, que esto el día de mañana en una contienda electoral, se dan cuenta de cómo pasa factura este asunto. El no tener datos reales de quiénes son las personas que van a participar, que van a dar la raya por un candidato de su preferencia y que a la final y al fin del día no existen. Son ficticias, son creadas. Es gravísimo. De hecho, hay viviendas que fueron identificadas como ocupadas, pero en la práctica están abandonadas. También hay datos que no corresponden a la ubicación geográfica. No se respaldó la información en el sistema informático. Se violentaron los manuales y la ley para establecer las buenas prácticas estadísticas. Miremos la página 20. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Es que es increíble. Fíjense lo que dice acá. En los requerimientos se solicitó la implementación de una opción que permita al supervisor verificar la información digitada con los cuestionarios físicos. Sin embargo, de los 180.913 cuestionarios ingresados en el sistema de digitación, el 87.97% que corresponde a 159.159 personas, presentó el estado de validado y guardado sin que hayan sido supervisados en el sistema. Es decir, únicamente el 12.03% constaron como supervisados. O sea, para ponerlo en criollo, no supervisaron absolutamente nada. Estos datos no son reales. Estos datos son parte del imaginario de los funcionarios que están inmersos en este fraude electoral y estadístico, porque pasa y repercute de manera directa al padrón electoral de todos los ecuatorianos. En conclusión, mis queridos amigos, podríamos hablar de falsificación y uso de documento falso que consta en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. Y esto es perturbador, o sea, falsearon documentos públicos para incrementar el número de ecuatorianos en más de 759.000 personas. ¿Se dan cuenta de este asunto, que es absolutamente estremecedor? ¿Se dan cuenta de que esto realmente pasa factura absolutamente a todo el proceso electoral? Digo, lo del teléfono celular ya me he balado de este fraude. Miren lo delicado de este asunto en la página 29 del examen especial. Los altos directivos del INEC deberían ser procesados inmediatamente. Póngalo en pantalla, mi querido DJ-J. Ahí está. Fíjense ustedes, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Respecto a las observaciones relacionadas con el sistema CIPE, digitación, el director de registros administrativos en función del 11 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2024, el analista del sistema de registros administrativos 3, responsable de gestión de innovación para automatizar la producción estadística, del 15 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2024, el analista bla bla, el otro analista bla bla, el otro analista bla bla, mediante comunicaciones de 22 y 26 de noviembre de 2024, en similares términos, manifestaron que en el ámbito de sus competencias se cumplió con el requerimiento en el plan de consistencias y solicitudes. Se realizaron ajustes al sistema cuando se presentaron errores en la programación
y adjuntaron capturas de pantalla de la implementación de las validaciones del sistema en referencia, señalando que previo al paso de producción del sistema, se hicieron pruebas por parte de los desarrolladores, miembros de otros equipos de desarrollo y por los usuarios funcionales. Sin embargo, pese a las pruebas y validaciones efectuadas previo al paso de producción, como según lo señalaron, en la base de datos del sistema CIPE Digitación existió información incompleta, inconsistente e inexacta, la cual persistió en la etapa de procesamiento y o integración de las bases de datos reales. Nuevamente, el censo poblacional valió carpeta. Nuevamente, pueden falsear cualquier rato los resultados electorales, porque el padrón electoral termina siendo ficticio, mis queridos chuchulos. Explico nuevamente. El Consejo Nacional Electoral se alimenta de los datos del registro civil y el registro civil se alimenta de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y viceversa. Y este examen especial, el resultado de este examen especial debería tener como recomendaciones responsabilidad penal y administrativa a los directores y funcionarios del INEC. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué sucedió todo esto, mis queridos amigos. Yo diría que tiene que ver con la plata, con la muyapa, con el cusqui. ¿Por qué dices esas cosas, chochólogo? El informe de auditoría número DNAI 0072 del 2023 de la Contraloría General del Estado del 30 de julio de 2023 identificó irregularidades e incumplimientos contractuales alrededor de la contratación de bienes y servicios por un monto de $1.998.023. La estructura organizativa e institucional del INEC está compuesta por 28 dependencias de coordinación y dirección, si no lo sabías. En una de ellas estaría el hermano de la actual fiscal de la Nación, sí, el hermano de Diana Salazar Méndez, a la que le encanta forjar los casos. Me refiero al señor David Salazar, a cargo de la Dirección de Producción Estadística. Otro datito perturbador le suelto. Otro datito perturbador. 2 funcionarios públicos que estuvieron al frente de este censo poblacional presentan en su momento y actualmente y antes, durante el censo, un evidente conflicto de interés con la función pública. El primero es el servidor Julio César Muñoz Bravo, coordinador técnico de producción estadística, quien es accionista de la compañía JB Tech Analytics SAS. Les encanta la SAS. La misma que tiene como objeto social y económico la sistematización de bases de datos. Dicho en criollo, hace lo mismo que el INEC, póngalo en pantalla. Les recuerdo, mis queridos chochólogos, que ningún funcionario público puede tener conflicto de interés, porque simplemente tiene que abstenerse y no ser funcionario público, o es causal de destitución. Me pregunto si esta compañía no tendrá que ver en los problemas técnicos del sistema informático del censo que contrató el INEC. Lo llamativo es que fue creada días después del anuncio del censo, el 16 de noviembre de 2021. Me refiero a la compañía. Pero ¿saben qué? Eso no es lo más perturbador, mis queridos chuchones. Lo loco es que la declaración patrimonial juramentada del coordinador técnico de producción estadística realizada el 9 de junio del 2021, fecha en la que asume como directivo del INEC, señala que no tiene acciones de la empresa JB Tech Analytics SAS. Insisto, esta empresa fue creada el 16 de noviembre de 2021. Pese a ello, Muñoz no declara su compañía en el año 2022 y en una de sus declaraciones periódicas del año 2023 tampoco declara o alerta sobre la existencia de esta empresa. Es decir, que dicho funcionario público habría cometido el presunto delito de perjurio.
Póngalo en pantalla la declaración patrimonial del 2023, mi querido DJJ. Insisto en esto, mis queridos amigos, nosotros hemos trabajado muchísimo sobre el patrón del conflicto de interés en varios gobiernos de giro neoliberal. Y acá se repite. Por ejemplo, con Jorge Eduardo García Guerrero, el subdirector general del INEG, quien fue funcionario el 23 de marzo de 2018. Y esa fecha también funda la compañía Lanzadera Compañía Limitada, dedicada al estudio y los análisis estadísticos hasta el año 2020. ¿Se dan cuenta? En esta empresa figuran algunas personas como Boris Alexis Espinosa Peñalosa, quien a su vez es socio del Coordinador General Técnico de Producción Estadística, es decir, Julio César Muñoz Bravo. La compañía fue disuelta en el año 2020 y se identificó que los dos funcionarios, Espinosa y García, mantuvieron conflicto de intereses al ser propietarios de una empresa privada relacionada con la actividad pública del INEG. Y no solo eso, señoras y señores. Violentaron, por ejemplo, el artículo 14, numeral 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, porque también terminaron siendo funcionarios de una empresa pública que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. No podían serlo, porque tiene relación con el giro de negocio. Y el artículo 14, numeral 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas es bien clara. No puede ser nombrado funcionario y mucho menos directivo de esta empresa pública si tiene una actividad privada que se dedique a exactamente lo mismo que su actividad, que la actividad pública. ¿Correcto? Póngalo en pantalla, mi querido DJJ, para que la gente lo conozca. Ahí está la compañía que fundaron estos gallos y que de alguna forma demuestra la absoluta irregularidad. Es decir, que podríamos nosotros sospechar que todo este fraude electoral, el incremento del padrón electoral, la mala práctica del censo, la falsificación de un documento público, etcétera, etcétera, podría haber sido premeditada. ¿Para qué? Para que el ñaño de la ley de impericia te meta, el dedo con guante de box en medio de la contienda electoral. Finalmente, mis queridos chochólogos, quiero decir que en lo que respecta a la señorita Lorena Naranjo, se comunicó con este servidor, porque también aparece en uno de los documentos, remitió documentación a esta mesa de redacción que demuestra su desvinculación de la empresa Lanzadera. Sin embargo, lo hizo después de que fue directora de producción estadística, gerente técnico y asesor 4 del INEG entre 2018 y 2020. Es decir, que existe conflicto de interés. ¿De acuerdo? De lo que no hay dudas es que existen muchas irregularidades y que seguiremos rastreando y buscando la pista en una próxima entrega. Este podría ser el potencial fraude electoral porque aumenta el padrón y con eso podrían aumentar los votos. La pregunta es, ¿para quién? El Chochólogo, puro periodismo.